Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de Emily Brontë y su novela Cumbres Borrascosas, porque, bueno, ya saben que se estrenó otra versión más de esta obra. Pero lo haremos sobre su carta natal, porque la obra del artista siempre está plasmada en su carta. Al margen, si no vieron el video que hice sobre Goya y el aspecto Venus-Saturno, les dejo el enlace para que lo hagan. Existen varios paralelismos entre la vida de Emily Brontë y su novela. Aunque la obra es ficticia, muchos han identificado elementos autobiográficos e inspiraciones directas de su entorno personal, familiar y geográfico. Aclaro que en este video puedo spoilear la obra si aún no la leyeron o si no la vieron. Pero la verdad es que, por más spoiler, vale la pena sumergirse en esta historia tal como la narró su propia autora, o sea, leer el libro. Después, las películas fueron todas adaptaciones bajo las miradas de sus directores, que de todos modos también vale la pena mirar porque le aportan cada uno su propia estética. Es arte. Bueno, vamos a ver su carta. En principio vamos a aclarar que esta carta tiene una fiabilidad C, es decir, no sabemos la fuente que le da a Emily este ascendente Escorpio, pero parece ser producto de una rectificación dada la exactitud de la hora. Estuve probándola con algunos eventos y la verdad que funciona bien, tanto en direcciones como en tránsitos. De todas formas, vamos a ser prudentes. En particular me interesa abordar la conjunción entre Venus y Marte, que está en la carta con un orbe muy cerrado. Y como ven, reciben una oposición de Saturno en el eje Virgo-Piscis. Esta configuración aparece muy angular en la carta. Vamos a ver si responde o no a la vida de la escritora. Y también vamos a ver las distintas formas en que puede expresarse en la vida. Emily Brontë pasó la mayor parte de su vida en Haworth, un pueblo en los páramos de Yorkshire, Inglaterra. Este paisaje salvaje, aislado y ventoso es el escenario principal de la novela. Dice su hermana Charlotte: Emily amaba los páramos. Para ella, en los brezales más sombríos, florecían flores más brillantes que las rosas. Encontraba en los desolados campos solitarios muchos y gratos placeres, y no el menor ni el menos querido era el de la libertad. Toda la trama de Cumbres Borrascosas tiene lugar, como dije, en este espacio, presentado como asfixiante para los personajes, a la vez que parecen ser los únicos lugares existentes, porque cualquier acción que ocurre fuera de los mismos no es descripta en la novela. Todo lo que ocurre fuera de los páramos sucede fuera de la narración. El padre de los Brontë era un párroco anglicano y vivían justamente en la casa parroquial, al lado del cementerio, como se acostumbraba en todas las iglesias de esas épocas. Así que pensemos en esa infancia y juventud, en ese lugar solitario, húmedo, ventoso, de inviernos con tormentas de nieve, colinas llenas de barro. Allí, en una casa con un cementerio a su lado, vivían los hermanos Brontë. Desde pequeños vivieron la experiencia de la muerte y la pérdida. Dos de las hermanas mueren de tuberculosis apenas siendo unas niñas. Y también muere la madre, muy joven. Y un padre, muy triste, que no logra superar la muerte de la esposa, pero que se ocupaba de sus hijos dándoles lo que consideraba que era una garantía para poder defenderse en la vida, que fue la educación. Su padre les inculcó la cultura, la lectura y la reflexión, un hecho muy avanzado para la época, que a las mujeres no se les daba tanta educación. En su corta vida, Emily tuvo muy pocas relaciones sociales, basadas especialmente en la familia. Dice su hermana que en parte gracias a su carácter. Emily era una persona retraída, melancólica. Intentó trabajar varias veces como maestra, pero su dificultad para relacionarse con los demás no la ayudaba para nada. Las veces que salió de su pueblo tuvo que regresar porque todas esas veces se enfermó.
Hablemos de Venus y de Marte. En este canal tengo varios videos sobre Venus-Saturno y también tengo uno sobre Marte-Saturno, pero no sobre Venus-Marte. Hablemos de esta conjunción que une a los amantes del cielo en el interior de cada uno de nosotros. Venus y Marte son los dos planetas que están más próximos a la Tierra, uno hacia el interior del sistema solar, que es Venus, y el otro hacia afuera, que es Marte. La persona descubre a través de Venus sus motivaciones, el sentido de lo que es bueno para sí, el gusto hacia las cosas o hacia las personas. Y después Marte va a ser quien vaya a buscar esa cosa o esa persona. Dependiendo de la cantidad de Marte, será que pelearemos por eso que nos gusta. Lo mismo al revés. Si Venus considera algo detestable, será Marte quien actúe el rechazo. Entonces Venus y Marte se refieren a lo que hace que una persona actúe espontáneamente. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Vas a buscarlo o lo expulsas? Es cierto que hay condicionamientos sociales y cuanto menos individualizada esté la persona, más condicionamientos tendrá para actuar según la norma colectiva. Cuando estos dos planetas están en conjunción en una carta, pensémoslo así. Hay una unión directa, una relación directa entre Venus, lo que me gusta, lo que es bueno para mí, lo que deseo, y el acto impulsivo de ir a buscarlo. Se considera esto como un aspecto muy sexual, y es que en una primera instancia o en un nivel físico, estos dos planetas van a expresarse muy fuerte dentro de esta área de la vida. Me gusta esa persona, la deseo, la quiero para mí, voy a por ella. En un espíritu desequilibrado, esto puede ser peligroso. Muchos agresores sexuales tienen esta conjunción. Esta energía que nos aporta satisfacción también puede ser llevada a otros planos, mental, artístico, espiritual. Me gusta leer, entonces voy por determinado libro. Me gusta escribir, entonces pongo manos a la obra. Mi deseo y mi pasión volcados a la literatura, en este caso. Desde el punto de vista de la relación, Venus acaricia y Marte corta. Diría que ese dilema es el dilema del portador de este aspecto. Donde hay amor, hay dolor. Donde hay amor, hay violencia. ¿Cómo me relaciono sin perder autonomía? ¿Impongo los acuerdos? Si esta carta es correcta, Marte es el regente del ascendente. En Virgo va a describir también el carácter. Está regido por Mercurio, así que el pensamiento, la razón, la escritura van a ser sus características principales. Digamos que van a ser sus herramientas. Esto va a involucrar también a Venus, que va a sentir amor por estas actividades. Va a elegir la escritura, los libros, el estudio. Incluso a todo eso le dará un sentido estético. Como signo de tierra, Virgo va a apelar a la laboriosidad que pueda surgir de este talento para las letras. De ahí el trabajo que realizó en todas estas actividades intelectuales, no solo como lectora y escritora, sino también en sus intentos de trabajar como docente, que no resultaron bien debido a sus dificultades de carácter. Y acá quiero hacer una salvedad y quiero decir que si bien acá estamos hablando de una conjunción Venus-Marte, podemos trasladarlo de alguna manera a los otros aspectos posibles, ¿no? Cuadratura, sextil, oposición. El problema es que la cuadratura y la oposición son aspectos de tensión y se muestran como más difíciles para resolver, sobre todo la oposición, porque en general plantea o una cosa o la otra. No se ve como una unión en donde la persona puede llegar a encontrar alguna clase de síntesis, sino que genera mayor inquietud. Pero todas estas mismas descripciones podemos aplicarlas con pequeñas diferencias a los otros aspectos que pueden producirse entre estos planetas. Y entonces es momento de observar al otro actor de esta configuración, que es Saturno. Lo que nace de tu chispa interior, eso que quiere manifestarse en el mundo, tomando a Marte como ese factor que nos impulsa a romper el cascarón, a hacer nuestra voluntad,
encuentra alguna clase de límite. La relación Marte-Saturno, del cual, como les dije, tengo un video en el canal, se va a mostrar en experiencias de tener que hacer grandes esfuerzos, para lo cual se pone a prueba la paciencia, la constancia y la tolerancia a la frustración, o experiencias de no poder concordar con los mandatos o con la sociedad. Cuando se vuelca hacia adentro, actúa como un inhibidor o como un juez interior que permanentemente controla o critica las decisiones que uno mismo toma. Un censor. Estas vivencias entrenan la voluntad, la concentran y la corrigen, resultando en la capacidad de hacer grandes esfuerzos. Pero, como el aspecto Marte-Saturno es de oposición, se presenta como problema a resolver. Es un choque de fuerzas que puede incluso afectar la salud o provocar heridas. En relación al carácter, Marte y Saturno lo vuelven áspero, rígido, solitario, reflexivo, laborioso. Los signos de agua y tierra de la configuración, más el hipotético ascendente Escorpio, son todos signos introvertidos, receptivos, que van hacia adentro. En conjunto, una tendencia hacia el interior. Este Saturno también aspecta a Venus. De esta relación hablé bastante en mis videos porque, bueno, parece como que tengo alguna clase de obsesión. Tiene muchas aristas. Como inhibidor actúa sobre la función de apertura al otro, de apertura a las relaciones. Puede haber experiencias en las que el amor resulta en alguna clase de frustración o de desilusión o tristeza o sensación de que nos es negado. Cuando me abro al otro, recibo quizás un no. Si vamos a los significados universales de Saturno, ¿qué clase de personas representa? Porque al relacionarse con Venus también va a contribuir a la descripción de lo que me gusta. Y el abanico es grande. Veamos qué dice Morin en su libro 13 de Astrología Gálica. Describe a personas prudentes, Saturno, ¿no? Personas prudentes, solitarias, discretas, suspicaces, celosos, laboriosos, pacientes, perseverantes, parcos, acumuladores, ambiciosos. Pero también dice, tristes, melancólicos, pobres, miserables, discordes, perezosos, taciturnos, suspicaces, malignos, arteros, traidores. Así que la relación de Venus con Saturno puede dar cualquiera de estas características según sea la situación o el estado de cada uno. Un saturnino puede ser a la vez prudente y abyecto. Puede ser una persona perezosa y que después de sentir que la miseria le golpea la puerta, volverse laborioso. Las malas experiencias enseñan mucho. Si pensamos en la vida de Emily, ella no pudo salir de su casa. Para ella su casa fue un refugio. Claro, obviamente la vista se nos va a la luna en Cáncer. Pero acá hay un conjunto de cosas porque no todo el mundo con la luna en Cáncer se encierra en su casa. Emily probablemente sentía que la sociedad la inhibía de alguna forma, al punto tal de enfermarse, a la vez que le impidió la experiencia de la conexión con otras personas, incluso la experiencia del amor, de la pareja. Esta tensión la volcó hacia adentro. En su corta vida no logró resolver esta contradicción más que a través de su obra literaria. Así que hablemos de Cumbres Borrascosas. Primero, el entorno frío, gris, solitario, un reflejo del estado de ánimo de los personajes de la obra. Saturno tiñe todo de un tono melancólico. Rige justamente los páramos, los lugares desiertos o los lugares poco habitados. Hay momentos en la obra de mucho frío, tormentas de nieve, lluvias interminables. Incluso las enfermedades que tienen algunos de los personajes son todos producto de eso, del frío, de la lluvia, enfermedades saturninas. El protagonista, Heathcliff, aparece de niño, pero es un niño abandonado.
remarcando la cuestión que era de piel oscura, encontrado en la calle o en el puerto, sin educación, todas alusiones a un estrato social bajo, distinto, muy distinto de la situación del resto de los personajes. Sin embargo, ella, Katy, enseguida conecta con él y se vuelven compañeros de juego en la infancia, con una total cercanía emocional. A diferencia de su hermano, que ve en Heathcliff a alguien de clase baja que bien podría ser un sirviente, y lo desprecia constantemente. A la muerte del padre, Heathcliff pasa a convertirse en sirviente del nuevo señor de la casa, el hermano de Katy. Así que acá aparece nuevamente la influencia saturnina en las preferencias amorosas. Un niño solitario, hosco, de clase baja. Sin embargo, Katy siente sincero afecto por él. Este amor es sincero, va a lo esencial, va a la comunión de almas sin necesidad de adornos, encajes o lujo. Este es el amor saturnino en su mejor expresión. El amor debe carecer de frivolidad. Si hay amor, debe poder sostenerse a pesar del tiempo, de la distancia, de la clase social, incluso de la pobreza. La frase contigo, pan y cebolla puede parecer una frase propia de Venus-Saturno. Pero Catherine se debate entre dos polos. Linton, su pretendiente oficial, es todo lo contrario a Heathcliff. Bello, educado, millonario. Por cierto que en las películas se embellece a Heathcliff, pero esto no es lo que la autora describía de él en su obra. Bueno, hay una de las películas en donde Heathcliff aparece como una persona de piel negra, intentando quizás respetar esa mirada. Así que aquí aparece la contradicción de Katy, propia del aspecto de oposición Venus-Saturno. ¿Me caso con el pobre, al cual amo realmente? ¿O con el millonario, al cual no amo, pero es amable, culto y me dará una vida de lujos? ¿Qué pasará con mi imagen pública si me caso con un sirviente, sin dinero y sin linaje? Catherine ama a Heathcliff, pero se casa con Linton. Debía tomar una decisión y eligió someterse a la presión social, al mandato impersonal. No le importó el amor. Apostó a que el amor con Linton se iba a construir con el tiempo. Esto también es algo saturnino. Podemos jugar un poco y tomar en cuenta otro factor de la carta de Emily, su sol en Leo. Que esta temática social y amorosa haya despertado su interés como para escribir esta novela puede explicarse así, reina y pordiosera a la vez. Pero la autora va más allá. Heathcliff, rechazado, saca a relucir lo peor de sí mismo. Se va del pueblo y reaparece años después, millonario, y nos enteramos que eso es gracias a haber sabido aprovechar las debilidades del hermano de Katy, que para ese entonces había caído en el alcoholismo y la decadencia, y estaba tan endeudado que liquida los bienes familiares. Por supuesto, todo eso Heathcliff se aprovecha y lo compra a precio muy barato, se hace de los bienes de la familia. Este poder económico le permite entonces apropiarse de la antigua casa familiar, casarse incluso con la cuñada de Katy, solo para privarla de su fortuna, despreciándola constantemente e incluso maltratándola físicamente. ¿Qué otras palabras podemos usar más que la descripción que hace Morin de un Saturno muy negativo, abyecto, suspicaz, violento, maligno incluso? También se ve el toque marcial de esta configuración en la carta, en donde la unión Marte-Saturno aparece mucho en personas violentas o que sufren de violencia, y más aún si se relacionan con la Luna. En la carta de Emily existe esa relación, supuestamente. La Luna está en Cáncer, le hace un sextil, pero bueno, son aspectos armónicos, un sextil y un trígono, ¿no? Y no debemos descartar tampoco la influencia de la crianza y de la educación en el carácter y en las elecciones de vida de una persona. Pero sí
que ha logrado graficar esta configuración en sus personajes y en los problemas que se presentan. La elección de Catherine también muestra lo peor de ella, que es una joven inmadura, egocéntrica, consentida y ambiciosa. Se casa por interés, igual que Heathcliff. Ve en el matrimonio una forma de sostén social y económico, lo cual también, como dije, es una característica de Venus-Saturno, en una de sus peores formas. Ver al amor como un negocio o como algo que nos va a sostener, y tomarlo como algo impersonal, en donde los sentimientos no cuentan. También se puede ver a la inversa, que sería sostener una relación que para la persona resulte en alguna clase de sacrificio o de menoscabo, algo equivalente a lo que hubiera sido para Cathy casarse con Heathcliff, siendo un hombre de condición baja, inculto y con quien debería sacrificar sus privilegios. De igual forma, los sentimientos del hombre que ella elige para casarse le importan poco y nada. Lo enfrenta con Heathcliff, incluso lo humilla, pero aún así sigue casada con él. Ni Catherine ni Heathcliff eran para Emily Brontë héroes románticos. Más bien eran personas que estaban envueltas en contradicciones, tomando constantemente malas decisiones. Todo esto termina muy mal, como es de imaginar. Hay un clima de infelicidad general y de frustración, de falta de cariño. El amor entre los protagonistas se parece más bien a una obsesión posesiva y egoísta, donde hay rencor, venganza, violencia. Se podría ver la carta entera de Emily reflejada en ella, con su ascendente Escorpio, con la idea de que la vida es una lucha en donde unos ganan y otros pierden. El deseo, los celos, las pasiones inhibidas y también el aspecto social de esto, el interés o la preocupación por la desigualdad, por las diferencias sociales, por las diferencias económicas, intereses que incluso tienen que ver con el mismo Saturno en Piscis. Si Saturno es ley, en Piscis entonces la ley es la empatía. Todo el problema de Cumbres Borrascosas se termina resolviendo, sí, pero no en esta vida. Es la generación siguiente la que puede ponerle fin a esta lucha. Saturno funciona aquí como legado y como herida familiar que debe ser sanado, aunque sea en las generaciones venideras. Cuando Emily tenía 29 años, esta novela fue publicada por primera vez. Pasó sin éxito y tuvo críticas pésimas. No era una típica historia de amor, mostraba protagonistas caprichosos, de comportamientos reprochables, en fin, no buscaba enamorar a nadie con una descripción de un Heathcliff romántico o una Cathy víctima de la sociedad victoriana, sino que más bien mostraba aspectos bastante oscuros de ambos. Meses después de la publicación, muere el hermano de Emily, y también, meses después, muere Emily, con una salud absolutamente deteriorada. Ese era el momento del retorno de Saturno a su posición natal y al fondo del cielo, según esta carta. En cierta forma, la escritora, que pocas veces salió de sus páramos, también estaba aprisionada, aunque en este caso era ella misma la que no soportaba alejarse de su lugar. Toda esa intensidad interior, tomando en cuenta la conjunción Venus-Marte, el Sol en Leo, todo la llevó a la literatura y nos legó cerca de 200 poemas y esta novela increíble que ya tuvo más de 10 adaptaciones al cine y la televisión. Una novela que recién en el siglo XX pudo ser valorada. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Espero que les haya gustado este video y me encantaría que me dejen sus comentarios acerca de lo que piensan de las distintas versiones de la obra o, en todo caso, lo que piensan del aspecto Venus, Marte, Saturno. Muchas gracias y no se olviden de dejar un like y de compartir si les gustó.